Vamos a dar inicio al webinar titulado Inteligencia Artificial, Regulación y Experiencia a nivel internacional. ¿Cómo afectará a la actividad empresarial? Evento que tendrá una duración aproximada de 1 hora con 20 minutos. Este evento se llevará a cabo en idioma español. Sin perjuicio de ello, se cuenta con un servicio de traducción simultánea al idioma inglés suministrado por nuestro auspiciador, la empresa BCC, expertos en la provisión de servicios de traducción en diversos idiomas, así como proveedora certificada de la OL. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres Morales, presidente del Consejo Directivo de la OL, para que brinde las palabras de bienvenida al presente evento. Adelante, doctor Rafael Torres, por favor. Gracias a todos. En mi condición de director ejecutivo de la Alianza Legal de Firmas de Abogados OL, les damos la bienvenida a todos nuestros invitados, conformados particularmente por los clientes permanentes, eventuales, así como la red de contacto de los estudios participantes de esta organización. Agradeciéndoles por acompañarnos una vez más en nuestro 9º evento internacional y tercero de este año, a través del cual hemos visto por conveniente tratar el día de hoy una temática bastante interesante, como es la aplicación de la inteligencia artificial dentro de las actividades empresariales y cuáles son o serán las repercusiones que ello tendrá en las diversas materias, ¿no? De índole, por ejemplo, tributaria, laboral, contractual, de la propiedad industrial, temas marcarios, ¿no? Eh, comerciales, entre otros. En esta oportunidad nos acompañan expertos en esta temática, ¿no? De 5 de las 21 firmas asociadas a OL, procedentes el día de hoy de Perú, de México, de Costa Rica, Brasil y de España, quienes en 3 bloques predeterminados nos van a comentar sobre, en primer lugar, cuál es el marco jurídico aplicable a la IA en nuestros países. En segundo lugar, cómo está impactando la IA al derecho y a la actividad empresarial de nuestros clientes. Y en tercer lugar, cuáles son los avances que nos trae el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y que muy probablemente comenzarán a aplicarse reglas similares en toda Latinoamérica como es de costumbre. Antes de ingresar a esta temática, para los que aún no nos conocen, me permito hacerles una muy breve presentación de lo que es OL. OL es una organización internacional. Hoy en día estamos ya en más de 20 países y agrupa a estudios de abogados de reconocido prestigio, todos de carácter multidisciplinario, dedicados a la prestación de servicios preventivos y correctivos a nivel corporativo. A través de OL lo que buscamos fundamentalmente es presentar ante el mercado legal internacional una opción seria y segura para la atención de los temas de naturaleza legal corporativa con el mismo nivel y calidad y eficiencia en los países donde operamos. OL es, por tanto, pues un emprendimiento de carácter colectivo, internacional, impulsado desde hace ya 5 años atrás por importantes estudios de abogados de la región y actualmente conformada por, como lo mencioné, 21 firmas de abogados. Como una imagen vale más que 1000 palabras, cerrando este espacio introductorio, lo dejo con un video de presentación de OL, sus miembros asociados, así como los servicios que venimos prestando a nivel internacional, para luego lo cual ya iniciar con las exposiciones de nuestros miembros. Gracias.
Muchas gracias, doctor Torres. Antes de iniciar las presentaciones, aprovechamos en este punto para comentar a nuestros invitados que en caso de tener alguna consulta, esta por favor sea formulada a través del chat del Zoom. Las mismas que esperamos sean contestadas al finalizar las presentaciones del día de hoy en la medida en que contemos con suficiente tiempo para ello. Colocan por favor su pregunta muy puntual y a quién va dirigida. Los ponentes que participarán el día de hoy son los doctores Luis Latasa Basalo, en representación de la firma de Jasso All España, la doctora María Teresa Maroto, en representación de la firma Sturkerodi Raven de All Costa Rica, la doctora Brenda Olalde Gómez, en representación de la firma Tavares y Tavares de All México, el doctor Alan Torcuato Acevedo, en representación de la firma Nelson Williams Abogados de All Brasil, y el doctor Alejandro Morales Cáceres, en representación de la firma Torres y Torres Lara y Asociados de All de Perú. A todos ellos, muchísimas gracias por su valiosa participación. A continuación, iniciaremos las presentaciones de nuestros 5 especialistas, quienes tendrán un espacio total de 15 minutos para el primer bloque, que se tratará sobre el tema ¿cuál es el marco jurídico aplicable a la inteligencia artificial en nuestros países? Iniciamos las intervenciones con la doctora Brenda Olalde Gómez de Tavares y Tavares, México. Adelante, Brenda. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y iniciando con el marco jurídico aplicable de la inteligencia artificial en nuestros países. En México es un tema un poquito complejo, ya que si bien han existido reformas en el marco jurídico de acuerdo a la digitalización de la inteligencia artificial y de los usos en la materia, no han existido regulaciones como tal de la inteligencia artificial. En ese sentido, en estos momentos, en el contexto mexicano, existen reformas de ley, iniciativas de ley. Por mencionar solamente algunas, está la reforma a la Constitución Política para que el Congreso pueda tener facultades para regular en materia de inteligencia artificial. Otra regulación muy importante es la ley federal que regula la inteligencia artificial. Existen varias iniciativas para que se empiece a regular en cuanto a esta materia, en cuanto a la distribución, el uso y la comercialización, así como la creación de sistemas de inteligencia artificial. Que esta parte es muy importante porque eh, se busca regular los riesgos que puede traer la inteligencia artificial a la llegada en México, ya que esta materia ya nos rebasó. Entonces, es importante que empecemos a actuar en cuanto a los riesgos que existen en torno a esta. Entonces, otra de las reformas importantes que, bueno, iniciativas que existen es en la materia de trabajo, en la Ley Federal de Trabajo. ¿Por qué es importante? Porque los centros de trabajo deben empezar a realizar capacitaciones a sus trabajadores para que estas personas puedan ser competitivas en esta materia de inteligencia artificial, en el uso de la inteligencia artificial, ya que la tendencia nos marca o el peligro que nos marca es el riesgo al desplazamiento de los trabajos. En ese sentido, es importante que como profesionistas y como patrones en los centros de trabajo empecemos a regular cómo vamos a capacitarnos y cómo se va a capacitar a los trabajadores de estos centros. ¿Para qué? Para volvernos más competitivos. La reforma, la iniciativa, enuncia que es para que los trabajadores puedan responder a las necesidades de los centros de trabajo y haciendo un poquito una opinión 30 acerca de segundos, esto. por favor. 30 segundos. Gracias. Eh, es importante, sí, pero también es importante no solo responder a las necesidades eh, del trabajo, sino a las necesidades profesionales para ser un poquito más competitivos y tener mayor contemplación de los riesgos y para poder responder a las necesidades del contexto en México. Otra parte importante es la institucionalización en México, ya que se tiene que regular, debe existir un órgano regulador de los problemas que existan en cuanto al uso de la inteligencia artificial y la distribución en cuanto a los derechos de autor, quien va a regular las problemáticas que existen.
Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. A continuación, la doctora María Teresa Maroto, representante de la OL Costa Rica, iniciará su exposición. Adelante, María Teresa. Buenos días, muchas gracias. Parecido al caso de México, pues en Costa Rica, a nivel de lo que es la regulación para inteligencia artificial, estamos en etapas muy iniciales. Únicamente podemos exponerles el tema de 2 proyectos de ley que se encuentran actualmente en la Asamblea Legislativa en etapa de evaluación, que si bien es cierto, vienen a o buscan regular algo similar, son muy distintos entre sí. Tenemos el primer proyecto, que fue el de la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial en Costa Rica, presentado en mayo del año pasado. Este proyecto, lo más interesante que tiene es que fue eh, creado 100% con la asistencia de ChatGPT. Entonces, si bien es cierto, un proyecto innovador, es un proyecto que, bueno, las personas que hemos utilizado ChatGPT sabemos que lo que esta plataforma nos da es una guía o una base, más no un resultado final. Entonces, eso se refleja en el proyecto. Tiene bastantes cosas que le hacen falta, inclusive utilizando frases como será regulado por la autoridad competente, pero no llega a decir quién será esa autoridad. Es un proyecto de aproximadamente 5 páginas, entonces es bastante, le falta bastante, por decirlo así. Eh, Alternativamente, tenemos el proyecto de la promoción del responsable de la inteligencia artificial. Este es un proyecto que sí fue constituido por los diputados proponentes. Es un proyecto muchísimo más amplio, ya estamos hablando de casi 40 páginas, eh, pero mantiene la amplitud. Creo que eso es algo que pues vamos a seguir viendo por algún tiempo. La inteligencia artificial es un tema muy amplio. Entonces, son proyectos que si bien quieren regular y quieren promover que usemos inteligencia artificial de manera responsable, no logran aterrizar en un punto concreto. Entonces, los hace amplios, ¿no? Lo que sí el segundo proyecto nos puede decir es que nos va a permitir que tanto personas físicas como jurídicas, nacionales como extranjeras que desarrollen en el país, van a poder utilizar inteligencia artificial de manera responsable, pero sí es bastante enfático en que las áreas en las que se va a centrar son en temas de asistencia al orden, en cuanto a la Caja Costarricense del Seguro 30 Social, segundos, María Teresa. que sabemos que es bastante necesario, en temas de agricultura y en promoción al turismo. Entonces, son proyectos que está bien como una primera opción, pero sí definitivamente llaman a la necesidad de reglamentos que van a ser necesarios para terminar de regular lo que estos están proponiendo. Entonces, definitivamente debemos ponerle atención a lo que el doctor Latasa va a exponer a continuación, porque creo que eso es lo que vamos a estar viendo a futuro en nuestros países. Muchas gracias, María Teresa. A continuación, el doctor Luis Latasa, Basalo, representante de la OL de España. Adelante, Luis. Buenos días, buenas tardes desde España. Nosotros, lo que es el marco jurídico actual, la legislación civil y mercantil todavía no ha sido adaptada. Eso no significa que no tengamos una normativa que puede llegar a aplicar en determinados casos, pero es verdad que tendríamos una problemática en su aplicación, bueno, pues en temas como propiedad intelectual industrial, en temas de responsabilidad con consumidores y en responsabilidad por daños, principalmente. Sí que, no obstante, existen algunas iniciativas en el campo de la normativa de inteligencia artificial, que si queréis la siguiente diapositiva, por favor. En diciembre pasado se aprobó, por ejemplo, lo que es el decreto 817/2023, que es una anticipación de una de las cuestiones exigidas por el Reglamento de Inteligencia Artificial, que hablaremos en el último bloque. Y bueno, que en definitiva lo que se aprueba es un entorno controlado de pruebas, pues para que todas esas empresas, startups y demás que tengan productos y soluciones innovadoras en materia de IA, pues lo puedan ensayar, pues bajo un entorno, como digo, controlado. También se ha aprobado recientemente, también en diciembre, la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la ESIA, que también es un organismo que está previsto ante el reglamento europeo, que se tiene que aprobar a nivel nacional, pues en España también lo tendríamos aprobado. Y luego un par de iniciativas, una de
Ley Orgánica de Regulación de Simulaciones de Imágenes por el tema de vídeos hiperrealistas y demás, que también está habiendo algún caso en España bastante sonado. Y finalmente, pues también la estrategia de inteligencia artificial que se aprobó recientemente. Aparte de esto, existen algunas otras disposiciones que no son específicas de inteligencia artificial, pero sí que incorporan algunos artículos bueno, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la Ley 15/2022 de igualdad, que prevé en su artículo 23 pues, el uso de sistemas de inteligencia artificial y algoritmos de inteligencia artificial para distintos usos, y lo que prevé es que se tengan que hacer evaluaciones de impacto, se tenga que contar con un entrenamiento de datos adecuados para evitar cuestiones de sesgo. Y también podemos mencionar, dentro de lo que es el ámbito de protección de datos, pues un par de guías aprobadas por la Agencia Española de Protección de Datos, tanto para auditorías como para tratamientos de datos derivados de la inteligencia 30 artificial. segundos, Luis. A nivel europeo está, por supuesto, el reglamento que luego comentaremos, ya aprobado, pendiente de publicación, y adicionalmente existen otras iniciativas, como es la propuesta de directiva de responsabilidad en materia de inteligencia artificial, que va a dar una respuesta coherente con el ordenamiento a las cuestiones de daños, y también una modificación de la directiva de responsabilidad de productos defectuosos para exigir a estos sistemas obligaciones en términos de seguridad, y también un proyecto de ciberresiliencia para asegurar que estos sistemas cuentan con una seguridad adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación, el doctor Alan Torquato Acevedo, representante de la OL de Brasil. Adelante, Alan. Olá, pessoal, bom dia. Falando um pouco aqui agora da regulamentação aqui no Brasil. Nós temos hoje o projeto de lei 2338 de 2023, que é o projeto aí que mais caminha para ser parte mesmo dessa regulamentação e virar lei de fato. Mas é importante destacar que desde 2019 nós já temos ali alguns projetos de lei que tentam, né, de alguma forma, regulamentar a IA. Jaqueline? O projeto de lei também traz algumas definições, assim como a LGPD trouxe também, né? O que é um sistema de IA, os fornecedores, os operadores. Jaqueline? E ele também define as IAs em dois níveis, alto risco e risco excessivo. As de alto risco são as que nós já estamos mais acostumados, então, identificação biométrica, avaliação de diagnósticos, procedimentos médicos, entre outras. Jaqueline? E aqui nós temos as que são de risco excessivo, que são proibidas, né? Então, a base dessa proibição são IAs que visam aí, de alguma forma, subliminar, influenciar o comportamento de um indivíduo ou atacar ali, de alguma forma, um grupo de pessoas em específico. Jaqueline? Aqui é interessante que nós já tivemos duas emendas desse projeto de lei. A emenda 4, que visa ali, como imagens geradas por inteligência artificial, como essas duas, ter uma marca de que ela possa ser identificada como uma imagem gerada por IA. E a emenda 6, que tenta inserir um inciso lá nos crimes contra a honra do Código Penal, para que haja um agravamento de pena caso esse crime de ofensa contra a honra ele ocorra mediante o uso de inteligência artificial. Jaqueline? E aqui um ponto importante também é que quando a gente fala de projeto de lei, de regulamentação, parece ser uma coisa muito restrita, né? Algo que vai ali bloquear de alguma forma toda a questão. Só que é importante destacar que o nosso projeto de lei, ele também traz ali o sandbox regulatório, que é um ambiente controlado para os desenvolvedores, fornecedores de IA, eles possam testar e avançar tecnologicamente com as IAs. Obrigado, Silvia. Isso é importante também para fomentar o avanço da tecnologia e o desenvolvimento dessa ferramenta. Obrigado. Muchas gracias, Alan. Finalmente, para terminar este primer bloque, Alejandro Morales Cáceres, representante de la OL de Perú. Adelante, Alejandro. Buenos días y buenas tardes. Muchas gracias por estar en este webinar. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable a la inteligencia artificial en el Perú? Si bien contamos con un par de leyes específicas y muy acotadas, tenemos un marco jurídico
que se aplica de forma general. Por ejemplo, si es que se utiliza inteligencia artificial y esta recopila, almacena o utiliza cualquier tipo de datos, se aplicará la Ley de Protección de Datos Personales y por consiguiente, quien la utilice deberá seguir los principios de legalidad, de consentimiento, de proporcionalidad, de seguridad. Para temas de derechos de autor, las obras creadas por inteligencia artificial son consideradas obras de dominio público, dado que el autor debe ser considerado una persona natural y una inteligencia artificial no lo es. Asimismo, si es que vamos a entrenar una inteligencia artificial con obras protegidas, esto podría vulnerar tanto el derecho de reproducción como el derecho de transformación de los autores. En materia de protección al consumidor, si un proveedor implementa un sistema de IA en procesos B2C, se aplica el Código de Defensa y Protección al Consumidor y siempre se deberá respetar el principio de idoneidad. Siguiente, por favor. En el Perú existen dos leyes específicas. La primera de ellas es la ley número 31601, que es la ley que modifica el artículo 1 del Código de Defensa y Protección al Consumidor, en donde existe el derecho a ser asistido por un ser humano. Los proveedores deben ofrecer a los consumidores la opción de ser atendidos por una persona cuando brinden asistencia virtual. Siguiente, por favor. El 5 de julio del año pasado se publicó la ley número 31814. Esta norma tiene como objeto promover el uso de la inteligencia artificial en el marco del proceso nacional de transformación digital, privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos con el fin de fomentar el derecho económico y social del país. Es importante mencionar que esta norma no es una norma meramente declarativa y más bien pretende ser una ley habilitadora, pues cuenta con una regulación mínima que se basa en principios, tales como el principio de enfoque basados en riesgos, un poco inspirándose en el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, de enfoque de pluralidad de participantes, de desarrollo ético y de privacidad. Y cabe señalar que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros es la autoridad técnica normativa responsable de supervisar el uso y desarrollo de la IA y tecnologías emergentes. 30 segundos, Alejandro. Y ya para terminar, actualmente se está debatiendo el proyecto de reglamento, ley número 31814, en donde se incorporan una serie de principios adicionales como lo es la seguridad, proporcionalidad, fiabilidad, transparencia, explicabilidad y responsabilidad humana. Muchísimas gracias. Gracias. Con ello damos por concluido el primer bloque. Antes de pasar al siguiente punto, les recordamos que en caso tengan alguna consulta a formular, puedan hacerlo a través del chat del Zoom, precisando de ser posible a qué panelista va dirigida la pregunta y que sea, por favor, muy puntual. Estas serán contestadas al finalizar de las presentaciones del día de hoy, siempre y cuando contemos con el tiempo suficiente para ello. A continuación, pasaremos a ingresar al segundo bloque, en el que nuestros panelistas nos comentarán en un lapso de total de 20 minutos, 4 por cada uno, sobre cómo está impactando la inteligencia artificial al derecho y específicamente en las actividades empresariales. Iniciamos esta ronda nuevamente con Brenda Olalde Gómez de Tavares y Tavares, México. Adelante, Brenda. Muchas gracias. El enfoque de cómo está afectando la inteligencia artificial en el derecho tiene dos vertientes. La primera es que se deben de hacer creaciones de regulación normativa, como ya lo mencionaba anteriormente, ya que falta mucha regulación aquí en México. También nosotros como abogados debemos de adoptar las tecnologías basadas en inteligencia artificial para mejorar y eficientizar los procesos de creación, pero a la vez en esta, digamos, adopción de tecnologías debemos de centrarnos en los riesgos que pueden existir al utilizar los sistemas de inteligencia artificial, como lo son prever los riesgos que tienen en tanto protección de, de datos personales, y también nosotros tenemos que tener esa ampliación de conocimientos, tener ese tecnicismo en cuanto a inteligencia artificial. También es importante que realicemos la automatización de nuestras actividades, es decir, tener esta ancla de inteligencia artificial sin dejar de lado nuestra labor de abogados, que es la de siempre tener el mando de cuáles son las regulaciones, para no perder estas certezas, ya que el peligro de la inteligencia artificial es de estos sesgos o discriminación en que puede caer estos sistemas de inteligencia artificial. También, como ya le mencionaba, tenemos que capacitarnos en estos temas para entender al mundo.
Hoy en día la inteligencia artificial ya rebasó las regulaciones que existen, por lo menos en México. Entonces, debemos allegarnos de toda la información y de todo el marco regulatorio que existe en México en cuanto a la protección de los derechos y de la esfera jurídica de las personas. También nosotros como abogados en este momento debemos de realizar parámetros de calidad de los proveedores de sistemas, es decir, tenemos que tener estos alcances para saber qué es lo que nos conviene como abogados y qué les conviene a nuestros clientes para que nosotros podamos ofrecerles un servicio en el que ellos tengan la seguridad y el respaldo de de estos riesgos que podemos nosotros prever, sí con el uso de inteligencia artificial, pero también nosotros supervisando estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Le pueden pasar la presentación, por favor? Muchas gracias. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial sí son una herramienta que ayuda a la realización de tareas, pero también pueden crear estos riesgos que debemos nosotros como abogados tener esa ancla para poder sí crear un área de oportunidades, pero a la vez prever cuáles son las materias en que nosotros debemos ampliar nuestros conocimientos. Debemos tener un estudio del área para equilibrar la digitalización y la innovación y tener la gama de cuál es el marco regulatorio vigente, además de tener la experiencia de cuáles son las regulaciones que se pretenden hacer en el marco regulatorio y también las regulaciones que existen internacionalmente para que nosotros nos podamos nutrir de esa información y pues poder tener una mayor 30 segundos, capacitación. Brenda, 30 segundos. Gracias. También debemos de tener esta previsión en cuanto a las posibles afectaciones, es decir, en cuanto a cómo afectan a nuestros clientes o a nosotros también como abogados, cómo es que el uso de las inteligencias artificiales pueden ayudarnos y cómo pueden afectarnos para crear un binomio de trabajo, es decir, nosotros usarlos para eficientizar nuestros procesos sin dejar de lado el hecho de que tenemos que velar por los intereses de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. A continuación, María Teresa Maroto, de Surger Audio y Raven, Costa Rica. Adelante, María Teresa. Gracias. Bueno, en cuanto al tema de cómo la inteligencia artificial está impactando el derecho, creo que es muy importante referirnos al hecho de que pues, ha generado bastante controversia en cierto punto en temas de mucha gente se ha consultado, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los abogados, a los asistentes legales, ¿qué precisamente va a ser el rol de la inteligencia artificial en el derecho? Y creo que, como bien se lo dije en tema del proyecto de ley que tenemos en Costa Rica, que fue asistido por ChatGPT, ya sean herramientas generales como ChatGPT, Gemini, Watson de IBM, o ya más enfocadas en derecho, creo que la inteligencia artificial lo que va a hacer es un apoyo para nosotros en cuanto a la realización de nuestras tareas. Realmente nos ayuda a minimizar tiempos, nos ayuda con la información exacta. Por sí sola no. Nosotros pues la hemos utilizado, por ejemplo, cuando estamos ofuscados en temas que no encontramos algún fundamento, nos ha servido muchísimo de guía, pero también nos ha dado información muy poco exacta. Por ejemplo, hemos tenido casos donde nos crea artículos o nos indica artículos que fueron derogados, votos salvados que no nos sirven para el fundamento que necesitamos. Entonces, creo que la inteligencia artificial siempre nos va a dar una respuesta, pero no suple el tema de la necesidad del factor humano en cuanto a lo que es el derecho. Siempre va a ser necesario que la información que sea dada por la inteligencia artificial sea comparada a lo que es en la actualidad, y ahí es a donde entramos nosotros a desarrollarlo, ¿no? Entonces, creo que el impacto que va a tener es que va a ser una excelente herramienta, va a ser un excelente apoyo,
pero definitivamente no va a poder suplir la necesidad del factor humano. Adelante. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con Luis Latasa Basalo, representante de España. Adelante, Luis. Muy bien. Bueno, en cuanto a cómo está impactando la IA, sobre todo al sector legal, y bueno, al menos en España, quienes están un poco asumiendo el liderazgo de ofrecer al sector legal soluciones legal tech basadas en inteligencia artificial, pues son principalmente las editoriales, ¿no? que disponen de esos fondos jurídicos ya desde tiempo atrás, ¿no? Y que, bueno, que están aprovechando, digamos, las capacidades y las potencias que ofrece la IA para dar una capa, modelos conversacionales, ¿no? Donde sobre todo los abogados, pero bueno, también otro tipo de usuarios pueden interactuar y pueden plantear consultas que de alguna manera son respondidas con la fiabilidad de que realmente el conocimiento en estos casos evidentemente está testado, ¿no? Podemos mencionar Genial de Lefebvre, Vincent de VLEX, Little John, Justicio de Little John y Leia, ¿no? Como principales operadores, también Global IA de Economists and Jurists. En otro tipo de aplicaciones de la IA, pues bueno, que en mi opinión incluso a veces no suficientemente considerados, bueno, pues sobre todo en lo que tiene que ver con análisis de documentación, no hay algunos operadores, pero bueno, aquí uno que suena bastante internacional es Relativity, que lo que hacen, bueno, pues ofrece sobre todo en temas de e-discovery, de encontrar prueba electrónica a partir de grandes de documentación para un asunto judicial y que a partir de modelos, por ejemplo, un correo electrónico, te puede encontrar gemelos, ¿no? Gemelos digitales basado en ese ejemplo que le has propuesto, ¿no? También un ejemplo dentro de la administración pública, en este caso de chatbot conversacional, de la seguridad social, ISA, ¿no? Que en definitiva permite a los ciudadanos hacer consultas basadas en el conocimiento que tiene el ministerio, ¿no? Y luego, bueno, también mencionar que también los centros educativos y universidades pues, están ofreciendo formación en prompting legal y luego pues algún otro chatbot conversacional que como puede ser Mike en tema inmobiliario. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a cómo está impactando desde un punto de vista de derecho tecnológico, bueno, pues evidentemente el derecho tiene que dar una respuesta coherente y consistente a las problemáticas en otros ámbitos por razón de los riesgos que se están presentando por la IA, principalmente en derechos de autor. Ya tenemos algún límite de traspuesto, límite a la propiedad intelectual para data mining, ¿no? En temas que pueda aprovechar para entrenamiento de modelos de propósito general. Y luego, evidentemente, hay mucho problemática en relación con el tema de si existen o no derechos de autor en contenidos sintéticos. En principio no, pero bueno, habrá que ver cómo el ordenamiento da una respuesta, digamos, a algo que puede generar valor y que en la economía puede llegar a tener importancia, como son contenidos sintéticos creados por IA, ¿no? También está toda la problemática de los vídeos, imágenes hiperrealistas y, bueno, hay los derechos afectados, pues, la imagen, el honor, incluso, ¿no? Por los temas de acoso que se están dando. Temas también de identidad. En otros supuestos pues, de toma de decisiones, los derechos afectados por ese sesgo que pueden tener este tipo de modelos, pues podrían ser la igualdad, como ya hemos comentado también, y que existía alguna previsión en la Ley de Igualdad Española. En lo que puede ser también responsabilidad por daños, ese frente, o por así decirlo, todas esas cuestiones van a ser respondidas por lo que es la propuesta de directiva de responsabilidad por daños en materia de IA, que viene a resolver esas particularidades pues que digamos en el sistema clásico de imputación de responsabilidad, de causalidad, pues desaparecen como consecuencia de las características propias que presenta la IA, muchas veces de opacidad, inexplicabilidad, etcétera, y que está previsto pues hacer unos cambios muy importantes en cuanto, como digo, a la responsabilidad por daños, ¿no? Y finalmente, bueno, pues otras cuestiones, identificación remota, etcétera, y afectación a disyuntivas entre seguridad y libertad que bueno, comentaremos también después con el reglamento. Muchas gracias, Luis. A continuación, Alan Torcuato Acevedo, de Nelson William Abogados del Brasil. Adelante, Alan. Bom, pessoal, comparativo que eu sempre gosto de fazer quando a gente fala de inteligência artificial é exatamente essa imagem, né? Eu pedi para uma inteligência criar uma imagem
de um mundo antes da calculadora e depois da calculadora. E essa foi a imagem que ele me trouxe. Porque eu acredito que a IA é uma ferramenta, e será uma ferramenta que deve ser muito utilizada. A exemplo da calculadora, antes da sua invenção, quando nós falávamos para as pessoas fazerem cálculos com números grandes ou mais complexos, as pessoas podiam falar: eu não consigo, eu não tenho uma ferramenta que me possibilite fazer isso. Hoje em dia já não se cabe mais esse tipo de desculpa, né? A gente tem uma ferramenta na mão que possibilita fazer qualquer cálculo. E a IA, ela traz muito esse aspecto ligado aos impactos não só no direito, mas na sociedade como um todo, né? Se eu falasse há um tempo atrás para resumir, para um advogado resumir um processo de 10.000 páginas em meia hora, talvez ele não conseguisse. Talvez não, né? Seria quase impossível ali ele conseguir resumir de uma forma adequada. Hoje já não mais. Hoje, com o uso da inteligência, a gente consegue esse resumo de forma muito rápida. Óbvio que a gente nunca pode esquecer que é uma inteligência, ela precisa ser treinada e desenvolvida, mas a capacidade que ela traz na mão do advogado como uma ferramenta de trabalho aumenta e escala muito o potencial e a eficácia daquele advogado no dia a dia. É importante também ressaltar que trabalhos menos complexos vão cada vez mais deixarem de ser exigidos, porque essas tecnologias e essas ferramentas estão suprindo, né, essa necessidade. Esse é um ponto extremamente relevante, até de um aspecto de responsabilidade social da empresa, em treinar os seus profissionais para utilizarem, né, a ferramenta e capacitá-los também, porque num futuro eu vejo que nós teremos problemas muito mais complexos para serem resolvidos, mediante que a sociedade vai evoluindo com essas tecnologias, e a gente vê um lapso ali entre profissionais que executavam apenas tarefas simples. Um exemplo mesmo do estagiário, que em escritório de advocacia é comum, né? Antigamente o estagiário ajudava o advogado a resumir processo, a fazer uma peça simples. São coisas que hoje em dia a IA já vem suprimindo essa necessidade. Então, não cabe a nós dizer que assim não será mais necessário o estagiário, mas como esse estagiário, mediante o uso dessa ferramenta, pode entregar mais valor no trabalho, na complexidade do que é feito no dia a dia. Eu acho que esse é um aspecto fundamental e importante quando a gente fala de IA. Esse é o ponto relevante que a gente precisa trazer, porque ela vai trazer a capacidade da IA em analisar um volume de dados muito grandes e trazer insights faz com que o nosso próprio cliente já exija mais de nós, né? O cliente lá na ponta também fica mais exigente. Hoje ele não quer saber mais qual que é a tese que ele mais ganha, qual que ele mais perde, ele quer saber o aspecto global de tudo isso. É o porquê que aquela tese é mais aceita, por que que aquela outra não é, por que nessa região, por que na outra isso acontece. Então a IA vem para trazer uma ferramenta na mão do advogado 30 mesmo segundos, Alan. que possibilite ele de fornecer informações mais estratégicas na ponta ali para o cliente. Muchísimas gracias, Alan. A continuación, Alejandro Morales, del Estudio Torres y Torres Lara de Perú. Alejandro, adelante. Gracias, Silvia. ¿Cómo está impactando la IA al derecho? Esta pregunta se debe responder desde dos perspectivas, la de LegalTech y la de TechLaw. A nivel LegalTech, la IA está revolucionando el derecho, como bien han mencionado mis colegas, puesto que nos permite investigar más rápido, analizar cláusulas contractuales o sentencias judiciales. En nuestro despacho hemos creado LegalVerse, una LegalTech que a través del uso de bots pretende automatizar procesos en áreas legales. A modo de ejemplo, LegalVerse ha creado bots que pueden realizar seguimientos a títulos en registros públicos y luego contactarse con el usuario final una vez que su proceso ha terminado. También se han creado bots que permiten cotejar información e inclusive redactar informes legales predeterminados. Asimismo, en el Perú existe un auge en lo que es LegalTech y comienzan a existir nuevos emprendimientos respecto al uso de inteligencia artificial. Uno de los que más nos ha llamado la atención es uno que se denomina Justina, que en buena cuenta es una suerte de chat GPT, pero alimentado solamente con la legislación y la jurisprudencia peruana. Uno le puede hacer un sinnúmero de preguntas y es una herramienta fantástica para la búsqueda de normas legales y jurisprudencia.
en un formato muy amigable como es el formato conversacional de un chatbot. Se podría decir de que es un SPIG 4.0. Por otro lado, desde la perspectiva de la práctica jurídica como tal, ya no son infrecuentes las consultas relativas al uso de sistemas de inteligencia artificial. En el despacho hemos tenido varias preguntas respecto a la implementación de chatbots a fin de atender a clientes finales. Se abordan temas como la privacidad del diseño a fin de recabar el consentimiento de los usuarios e informar válidamente el tratamiento de los datos a través de políticas de privacidad y ver cómo el chatbot permite el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. También hemos visto algunos sistemas de IA que realizan perfilamiento tanto para candidatos como para clientes, y con ello incorporar los candados suficientes para evitar el riesgo del sesgo algorítmico. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro y a los 5 expositores. Ahora iniciamos el tercer bloque. Antes de pasar, nuevamente recordamos que si desean hacer alguna consulta, lo hagan a través del chat del Zoom, poniendo su pregunta puntual y a quién va dirigida la pregunta. Estas serán contestadas al finalizar las presentaciones del tercer bloque. Ahora, este tercer bloque estará a cargo del doctor Luis Latasa, que es el representante de la OIL de España, quien en un lapso de 20 minutos aproximadamente nos comentará sobre los avances que nos trae el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Adelante, Luis. Muy bien, Vale. Bueno, lo primero de todo, explicar un poco cuál es la situación actual respecto al reglamento. Fue aprobado definitivamente el pasado 21 de mayo por parte del Parlamento, estando únicamente pendiente lo que es la firma y la publicación en el boletín oficial. La entrada en vigor será 20 días después y luego, bueno, existen unos plazos que luego comentaremos. Los principales objetivos que se persiguen con el nuevo reglamento por parte de la Comisión, que es quien ha tenido la iniciativa, es la mejorar el funcionamiento del mercado interior. Aquí hay que entender que y un poco la preocupación ha sido anticiparse para evitar una fragmentación normativa, porque los estados tuvieran cada uno su propia iniciativa. Y luego, por otro lado, promover la opción de la IA centrada en el ser humano y segura. Como digo, veremos luego si estos objetivos se están cumpliendo o si existe riesgo de que no se cumplan, pero ese es un poco el propósito. En cuanto a las características, la principal, se trata de una normativa que hace una aproximación basada en el riesgo, ¿vale? Esto significa que no hay tecnologías prohibidas, sino que lo que se prohíben son aplicaciones que pueden hacer esas tecnologías en determinados casos. Establecen unos niveles desde riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado o bajo riesgo, que luego comentaremos, y en función de cada uno de los riesgos, pues distintas obligaciones. Es una norma abierta en el sentido que está previsto que existan diferentes actos de relevancia legal por parte principalmente de la Comisión, como actos delegados, actos delegados porque se le dan mandato para desarrollar lo que es la normativa, actos de ejecución, porque prevé que se implante de una manera uniforme y para evitar discrepancias. Se prevé también que existan directrices para interpretar algunos aspectos, normas técnicas, estándares, etcétera, ¿no? Un sinfín de cuestiones que quedarán pendientes y que van a ser desarrolladas en los próximos años. Tiene alcance limitado porque, como hemos visto antes, hay otras iniciativas que van a responder a otras cuestiones, ¿no? Esto viene a ser un poco el cumplimiento normativo en el ámbito de la IA y quedarán, pues como digo, otras normas que también pues, serán como la otra vertiente en otras cuestiones, ¿no? Y bueno, principalmente los obligados son los proveedores implantadores, que luego veremos quiénes son. En esta diapositiva, un poco simplemente mostrar un esquema muy general de lo que es la estructura de la norma. Son de 13 títulos, 113 artículos y 13 anexos. Bueno, se puede observar también de un vistazo cómo aquello a lo que el reglamento presta mayor atención son los sistemas de IA de alto riesgo, a los que dedica pues 43 artículos, ¿no? Y como pues en algunos casos algunos títulos apenas tienen artículos, pero bueno, como digo, principalmente los sistemas de IA de alto riesgo y también los modelos de IA de propósito general también ocupan bastante atención. En cuanto a los anexos, bueno, pues son anexos muy heterogéneos,
Algunos tienen cuestiones técnicas que desarrollan, algunos hacen referencia a la información mínima que se tiene que suministrar. Bueno, en definitiva, también a la información, por ejemplo, se tiene que comunicar a la base de datos que va a existir a nivel europeo de todos los sistemas de alto riesgo. Va a existir una base de datos, luego comentaremos un poco más. Y bueno, en definitiva, para entender un poco lo que es el reglamento desde un punto de vista de estructura. Como decía, idea principal, aproximación basada en riesgo, ¿vale? Partimos de la base de un riesgo inaceptable, que serían aquellos, bueno, luego vamos a desarrollar, ¿no? Pero aquellos sistemas que tienen una afectación a los derechos fundamentales y así como a la seguridad y a la salud, esos están totalmente prohibidos y no admiten excepción, ¿vale? Luego veremos que sí que tienen condiciones, ¿vale? O sea, no admiten excepción en principio, pero sí que condiciones para que evidentemente se queden prohibidos. Alto riesgo, que serían, bueno, pues aquellos, ¿no? Siguiente nivel, bueno, que tiene un impacto significativo en seguridad, salud y derechos, y que, bueno, que son de dos tipos, como después veremos, ¿no? El riesgo limitado, que no se establecen más que obligaciones formales, principalmente de transparencia, y riesgo mínimo, a los que no se les regula en absoluto. Algunos conceptos fundamentales que conviene tener claro antes de abordar lo que es el reglamento, ¿vale? Son definiciones que están en la propia norma, pero que yo considero que son muy importantes. La propia definición, evidentemente, de sistema de IA, que es una definición que, como se puede observar, bastante compleja, donde admite algunas cuestiones que pueden estar o no estar. Por ejemplo, pues el tema de que tengan una capacidad de adaptación, por eso lo he puesto en verde, es algo que puede estar o no estar, y el tema de que puedan llegar a influir en entornos físicos o virtuales, ¿no? Pero que sí que está basado en máquinas, que sí que tienen que tener autonomía y que sí que a partir de ciertos objetivos explícitos o implícitos permite inferir y generar salidas que pueden consistir en predicciones, contenidos o recomendaciones. La otra gran cuestión que se regula en el reglamento son los modelos de IA de propósito general, no confundir con la IA general, ¿vale? Que es como bueno, pues el hito, ¿no? Que en materia de inteligencia artificial se habla como futurible, ¿no? Al que podría llegar a alcanzar una IA suficientemente madura. Y como digo, no confundir, aunque es verdad que desde un punto de vista normativo, estos modelos de IA de propósito general, lo que las caracteriza, pues como establezco ahí, principalmente es esa generalidad significativa, ¿no? Así como los sistemas de IA, por lo general, están diseñados para tareas muy específicas, estos modelos de IA generativa que han sido introducidos dentro del reglamento pues, más tarde, o sea, ha sido un poco a raíz de todo bueno, pues la importancia que ha tenido la IA generativa, bueno, pues serían los que admitirían, por así decirlo, otro tipo de IA y por así decirlo, la regulación dentro del reglamento es diferente, ¿vale? O sea, se regula de manera diferente los sistemas de IA de alto riesgo, que son, como decía antes, los que más se regula, y los modelos de IA de propósito general. Importante también los conceptos de alto impacto y de riesgo sistémico. Alto impacto, pues lo que dice es que sean capacidades mayores que las de los modelos de propósito general más avanzados, y riesgo sistémico, que tienen unas obligaciones específicas, pues aquellos que puedan impactar negativamente en el mercado, bueno, o producir efectos negativos, etcétera. En cuanto a algunas definiciones de intervinientes, bueno, simplemente casi todo el reglamento se dirige a lo que son los proveedores, que son aquellos que bajo su propio nombre, como aspecto fundamental, ofrecen al mercado una solución, un sistema de IA. Están también los proveedores intermedios, que son, en definitiva, los que integran, ya puede ser un sistema IA propio. Cuando digo integra, digo en el sentido de que implantan, ¿no? Lo que en el mundo del derecho tecnológico son las implantaciones tecnológicas, ¿no? Sería ese proveedor que coge una solución de un tercero o suya propia y la implanta, la configura en un cliente, ¿no? Y el implantador, que para mí, sobre todo en un comienzo, pues me generaba precisamente por esto un poco de confusión, es el usuario, es la empresa que utiliza un sistema de IA para sus propios fines, ¿no? Dice bajo a su autoridad, porque de algún modo pues define un poco las políticas de uso, etcétera, ¿no? Pero tenemos que entender eso como la empresa que lo usa. Luego también están importador, distribuidor, pero bueno, que en principio se entienden. Ámbito de aplicación,
se establece por diferentes, en función de los intervinientes, y el criterio de conexión normativo con el reglamento de IA, en principio, es siempre el de establecimiento. Siempre que esté cualquiera de estos establecido en la UE, le va a ser de aplicación el reglamento. No obstante, en el caso de proveedores implantadores, también cuando estén en un tercer país y sus sistemas se dirijan o se comercialicen o se usen, en el caso de empresas que son implantadoras y que lo usan para sus propios fines, como veíamos antes, lo usen dentro de la Unión Europea. No aplica el reglamento, por otro lado, en lo que no tiene que ver con derecho de la Unión, ¿vale? No afecta a las competencias de la Unión Europea, ni en los sistemas militares y de seguridad nacional. Tampoco en el caso de autoridades públicas de terceros países, ni en determinados supuestos, organismos internacionales o de cooperación internacional, etcétera. Tampoco en aquellos modelos que han sido diseñados para único fin de investigación y desarrollo científico, en aras también de evitar un poco las críticas de que se podía estar impidiendo en algunos ámbitos la investigación. Y, bueno, pues queda también fuera lo que es el uso personal no profesional. Sistemas de riesgo inaceptable son estos 8 que están aquí, técnicas subliminales o manipuladoras, pues sobre todo cuando, bueno, pues lo que añade como condición es cuando pueden influir en la toma de decisiones de las personas, ¿vale? Y lo mismo que explotación de vulnerabilidades, entendiendo que son sistemas que aprovechan pues la discapacidad o el tema de la minoría de edad, ¿no? Y que puede influir en la toma de decisiones, sobre todo en estos casos, es cuando se consideran como sistemas de riesgo inaceptable. Están también los sistemas de puntuación social, que hemos visto en algún país del este, ¿no? Y que, bueno, que en definitiva, pues lo que quieren es una clasificación de los ciudadanos basado en, ya sean conductas o sean características, y en función del comportamiento, pues acceder a más o menos servicios sociales, ¿no? Estos sistemas, como decía, en principio todos estos quedan prohibidos en absoluto y siempre que sean las condiciones que cada uno de ellos tiene, ¿no? Evaluación de riesgo delictivo basado en perfiles, bueno, pues lo que quiere prohibir es que a partir de rasgos físicos o datos biométricos y totalmente al margen de lo que puede ser la prueba concreta de un procedimiento judicial, donde ahí evidentemente sí se admite, o no se prohíbe al menos, pues lo que quiere evitar es ese tipo de predicciones de culpabilidad o de posibilidad de que un determinado ciudadano, pues en base a sus rasgos, etcétera, pueda ser calificado pues de determinada manera, ¿no? Reconocimiento facial no autorizado, que realmente lo que prohíbe es la generación de bancos de imágenes, de bases de datos de imágenes de manera automatizada vía scrapping, mediante cámaras de vigilancia o de otro tipo, y que luego podrían servir para otros fines, pero el hecho mismo de la creación de estos bancos de imágenes también, mediante IA, también se prohíbe. Una cuestión al margen de todo esto es que muchas de estas cuestiones o de estos sistemas, por normativa de protección de datos o por otras, serían inviables, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el reglamento ha querido explicitar que en estos casos, además, también por normativa de IA, van a ser inviables, ¿no? Y inferencia de emociones en lugar de trabajo y educación, pues bueno, pues el hecho de que querer saber si un trabajador está contento o no, por ejemplo, ¿no? Basado en IA, pues no es posible. Categorización biométrica sensible, el hecho de clasificar a ciudadanos en base a sus rasgos, ¿no? Físicos o de raza, pues tampoco es admisible. Y la identificación biométrica a distancia en tiempo real, en lugares accesibles al público, en principio no es posible, si bien este supuesto se admite luego en determinados casos, por ejemplo, si hay que localizar a una persona que ha sido secuestrada o a una víctima de algunos delitos muy concretos, o hay que hacer un seguimiento, investigación para saber qué persona ha sido el responsable, el autor de determinado crimen, en determinados supuestos, como digo, y con determinadas garantías, se admiten. Por ejemplo, también el otro supuesto aquí que se admite es cuando hay un riesgo inminente de atentado, ¿vale? También ahí. Y aquí, además, a los estados nacionales se les permite preautorizar, ¿no? Preautorizar dentro de su ordenamiento, pues, alguno de estos usos dentro, como digo, es un ejemplo muy claro entre, bueno, pues colisión, ¿no? Libertad, seguridad, y que, bueno, en determinados supuestos excepcionales se puede llegar a permitir. Sistemas de alto riesgo, tenemos que diferenciar dos tipos. Los que son un producto o son un componente de seguridad, o sea, que incorpora la IA,
y que, de acuerdo con el derecho europeo actual ya vigente, tienen que llevar a cabo esos productos o esos componentes una evaluación de conformidad, estos automáticamente son sistemas de alto riesgo, ¿vale? Y luego el otro grupo es los que se mencionan en el anexo 3, que son las categorías que se mencionan ahí. Datos biométricos, infraestructuras, educación y formación profesionales, empleo y gestión de trabajadores, servicios esenciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, gestión de la migración, administración de justicia. No están abiertos, o sea, es decir, luego el detalle, pasa por razones de tiempo, no podemos tampoco entrar, pero, por ejemplo, en servicios esenciales sí que cae, por ejemplo, todo lo que es evaluación de riesgos de aseguradoras, o en educación y formación profesional sí que cae, por ejemplo, lo que es bueno, pues, la evaluación del desempeño, la selección de trabajadores, etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones, como digo, podemos denominar a este grupo del anexo 3 como sistemas autónomos, y los otros son productos que incorporan, productos o componentes de seguridad que incorporan IA dentro de estos productos y que también van a ser calificados de alto riesgo. Lo que comentaba el segundo bloque de los que son autónomos, en determinadas condiciones se permite que no sean categorizados como sistemas de alto riesgo. Esto es porque, en definitiva, no van a impactar en la toma de decisiones, ¿vale? Bueno, y se establecen unas condiciones que basta que se presente cualquiera de ellas, la tarea de procedimiento limitado, mejor actividades humanas, etcétera, para que el proveedor pueda decidir que su sistema no es de alto riesgo y, por lo tanto, escapar, bajo algunas condiciones, digamos, al control más férreo de un sistema de alto riesgo, ¿vale? Esas obligaciones alternativas en estos casos, pues es documentar adecuadamente la evaluación de este riesgo, este análisis, registrar en la base de datos en el artículo 71, bases de datos de sistemas de alto riesgo o de estos, ¿vale? Que son los otros que también se pueden registrar aquí. Y luego, bueno, se prevé pues 18 meses que la comisión pueda aprobar una lista de ejemplos prácticos de sistemas que se califican como de alto riesgo o no. Y luego, pues, se pueden también aprobar nuevas condiciones por las que escaparían o no caerían dentro de los sistemas de alto riesgo. En cuanto a las obligaciones ya, propiamente los sistemas de alto riesgo, tenemos que diferenciar entre lo que son los requisitos, ¿no? Que podemos entender como que más afectan principalmente a lo que son los sistemas, y luego lo que son las obligaciones, que van en función del tipo de interviniente, proveedor, implantador, etcétera, y demás. Empezando por lo que son los requisitos, y dado que el tiempo que tenemos es limitado, simplemente enunciar un poco los que menciona la norma. Bueno, pues hay que existir un sistema de gestión de riesgo, tiene que haber una gobernanza de datos adecuada que garantice la calidad, integridad y seguridad de los datos. Tiene que existir una documentación técnica detallada que demuestre la conformidad del sistema con los requisitos del reglamento. Tiene que existir un registro de eventos, ¿vale? Que registra automáticamente los eventos y cambios significativos que han tenido en el sistema. Y luego obligaciones de transparencia, provisión de información, supervisión humana, ¿vale? Adecuada para prevenir o mitigar riesgos en la salud, seguridad y derechos fundamentales, y exactitud, robustez y ciberseguridad, ¿vale? Esto, como digo, son los que se denominan requisitos, y en la siguiente diapositiva, las dos siguientes diapositivas, vamos a ver estas obligaciones o las obligaciones para los proveedores y para otro tipo de intervinientes. Para los proveedores, bueno, pues evidentemente hacerse responsable de los requisitos del sistema, obligaciones de información, no solo documentación técnica, sino también obligaciones genéricas de información, sistema de gestión de calidad, documentación técnica detallada, que además, pues en algunos casos, por ejemplo, pymes, etcétera, se permite que sea más abreviada, registro de eventos, procedimientos de evaluación de la conformidad, marcado CE, obligaciones de registro, acciones correctivas, en responder a peticiones de acreditación de conformidad por parte de las autoridades europeas, requisitos de accesibilidad y mantenimiento de la documentación. En cuanto a otro tipo de obligados, bueno, pues principalmente lo que comentábamos antes, las empresas implantadoras, aquellas que en definitiva van a usar los sistemas de IA, pues sobre todo tienen que garantizar el uso de estos sistemas de acuerdo a las instrucciones, ¿no? Y asignar supervisión humana, ¿vale? Por lo tanto, pues esto a lo que nos lleva es que probablemente, pues al final las empresas tendrán que tener políticas de uso de este tipo de modelos, ¿no? Y también, pues, asegurar la calidad y representatividad de los datos de entrada, ¿vale? En cuanto que dependan de ellos. También importadores y distribuidores, pues principalmente obligaciones de verificación de cumplimiento, ¿vale? Tiene una obligación propia de este tipo, y luego verificar de alguna manera que
sistema del tercero que están importando o que están distribuyendo, pues cumple con todas las demás cuestiones. En determinados casos tiene que existir un representante autorizado y luego, bueno, pues, que comentaba las autoridades competentes. En cuanto a sistema de riesgos limitados, existen, bueno, aquí, aunque pongo de riesgo limitado, realmente lo que tenemos que entender es que son aplicables a todos. Lo que sucede es que como bueno, los demás ya tienen también obligaciones de transparencia, pues caemos, o sea, tendemos un poco a entender que realmente en estos casos son para este tipo de sistemas, ¿no? Pero bueno, es interacción, es sistemas que interactúen con personas, informadas personas, salvo que sea de que está interactuando con un sistema de IA, salvo que sea evidente que los contenidos sintéticos están marcados claramente como generados por IA, que en el caso de los reconocimientos emocional y biométrico, cuando sea permitido, pues que se informe si cumple con la normativa de protección de datos y en el caso de que sean sistemas de falsificaciones profundas de imágenes, manipulación artificial, etcétera, pues que tienen que tener excepciones legales y artísticas adecuadas. Luego están, como decía, los modelos de propósito general, que por ir muy rápido, aquí tenemos que diferenciar entre sistémico y no sistémico. Ya me he referido antes un poco a lo que significa uno y otro. En los no sistémicos, pues las obligaciones van bastante formales. The obligations of non-system-wide are quite broad. These national models could have an impact on intellectual property rights, and this is why there are certain measures that need to be included in the artificial intelligence models. When vendors are in a country outside Europe, they need to appoint a proxy in Europe. They also need to have risk analysis systems to detect the different levels of risks of incoming information. There is a reporting system when a serious incident occurs. There are cybersecurity. Luego, como decía, ya lo comentaba antes, una base de datos con todos los sistemas de alto riesgo, que es accesible al público, se puede consultar cierta información. Y también los que se acogen un poco a las excepciones para no ser calificados de alto riesgo. En cuanto al régimen sancionador, muy importante, pues ahí vemos la importancia de las sanciones, en este caso de las prohibidas hasta 35 millones de euros o 7%, los de alto riesgo 15 millones o 3% del volumen de negocios anual global y 7,5 millones de más tipo de incumplimientos, 1% del volumen de negocios anual global. En el caso de pymes, en lugar de ser el máximo de una a otra, lo que se permite es que el máximo sea el mínimo de las dos, ¿no? Por lo tanto, si el porcentaje de facturación, por ejemplo, una pyme no llega a 10.000 euros, pues ese sería el máximo a sancionar. Y luego, como siempre, pues unas circunstancias correctoras. Perdón, se me ha olvidado decir que aquí la competencia es de los Estados miembros, porque son los sistemas de IA, y en el otro caso, los de modelos de propósito general, la competencia es del Consejo. Aquí la sanción es siempre la misma, hasta un máximo de 15 millones de euros o 3% del volumen de negocio. Y ya para finalizar, pues bueno, ya comentaba antes que en 20 días entrará en vigor el reglamento. A los 6 meses ya será obligatorio la prohibición de sistemas de riesgo inaceptable. A los 12 meses se aplicarán sobre todo las disposiciones que tienen que ver con los modelos de IA de propósito general. A los 24 meses se aplicará el resto de las sanciones, tanto las de propósito general como los sistemas de alto riesgo, que se basan en los que vienen en el anexo 3 del propio reglamento. Y a los 36 meses serán los que todavía requiere, que son aquellos que tiene que haber un desarrollo normativo, que son productos o componentes de seguridad, y se les da un plazo mayor, ¿no? Hasta 36 meses, estos últimos no serán sancionables. Y bueno, perdonad que haya ido tan rápido, pero en 20 minutos era difícil poder hacer una visión general. Y bueno, tenemos por delante muchos retos y habrá que ver cómo afecta esto, si favorece la innovación o por el contrario, pues supone una dificultad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Agradecemos a los 5 expositores por sus intervenciones en los 3 bloques. Ahora pasamos a la etapa de preguntas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, solamente se podrá contestar una pregunta por expositor. Les pedimos las respuestas muy puntuales. A los participantes que se han quedado sin responder en sus preguntas, les podemos proporcionar el mail de la OL para que hagan llegar sus preguntas a los expositores. Empezamos con la doctora Brenda
Brenda Olalde de México. Una participante pregunta para la doctora Brenda, ¿qué importancia tiene el factor humano en la utilización de la inteligencia artificial y qué tanto se puede poner en riesgo con el avance de la misma, sobre todo en el contexto que atravesamos en la actualidad por el desconocimiento de la misma y el asombro que causa al no solo crear herramientas de apoyo como ChatGPT, sino imitar imágenes y voces reales? Brenda, por favor. Pues el factor humano es muy importante ya que debemos nosotros tener esta supervisión de los sistemas de inteligencia artificial, ya que en la alimentación de los sistemas pueden existir sesgos de información, incluso caer en discriminación o en divulgación de información personal. Es por ello que es importante que nosotros tengamos esta supervisión de la información que se recibe y de la que pueda salir de estos sistemas. Entonces, el factor humano, la importancia es la supervisión y el trabajo conjunto con los sistemas de inteligencia artificial en ese sentido, para no caer en los sesgos y caer en los riesgos que podrían tenerse en cuanto a los limitantes de los derechos de las personas o la esfera jurídica y no caer en riesgos y en responsabilidades. Correcto, muchas gracias, Brenda. Para la representante de Costa Rica, María Teresa Maroto, pregunta, ¿crees que este proyecto siente un precedente para que futuros proyectos sigan siendo creados por medio de la inteligencia artificial? Pues creo que definitivamente sí va a sentar un precedente en el tema de asistirnos de inteligencia artificial para la creación de futuros proyectos, pero por el momento no creo que los futuros proyectos sean creados al 100% por inteligencia artificial. Creo que va a ser una herramienta muy interesante y pues por supuesto sí creo un precedente importante para el país. Correcto. Para Luis, aquí hay una preocupación por las pequeñas y medianas empresas. Dice, ¿cómo afectará el reglamento de inteligencia artificial a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan tecnologías de inteligencia artificial? ¿Qué medidas específicas deben tomar para cumplir con las nuevas regulaciones, Luis? Bueno, comentaba un poco antes que, o sea, sí que hay muchas referencias a la pyme dentro de lo que es el reglamento. Es verdad que en muchos casos pues, no deja de ser referencias declarativas de la posibilidad de, bueno, de contar con asesoramiento, etcétera. Por lo tanto, en principio aplica el marco o aplica el reglamento igual que a las grandes empresas con algunos matices, ¿vale? Aplica igual, quiero decir que si los sistemas son clasificados de alto riesgo, pues ahí, o sistemas prohibidos, pues ahí por muy pyme que seas, te va a aplicar, ¿no? Pero bueno, sí que luego en algunas cuestiones, por ejemplo, pues en lo que tiene que ver con documentación técnica, se prevé que pueda ser presentada de manera simplificada. Se prevé también que tengan el acceso preferente a los entornos aislados, sandbox, ¿no? que se tienen que desarrollar a nivel de cada país y que además en su caso pues tenga que ser necesariamente gratuito. También en algunos casos pues se permite que puedan tener algún sistema, en el caso ya de microempresas, que es un tipo de pyme, determinadas microempresas, por ejemplo, se permite que puedan tener sistemas también de calidad, que es otra obligación, de manera reducida y bueno, y también pues que los códigos de conducta por parte de la comisión pues se va a tener en cuenta los intereses y necesidades que transmitan las pymes pues para que se adapten a ellos. Correcto, gracias Luis. Para Alan Torcuato del Brasil, ¿existe alguna penalidad para quien proporcione u opere una inteligencia artificial de riesgo excesivo, Alan? Existe sim, no nosso projeto de lei está previsto ali uma multa por infração de 50 milhões até 2% do faturamento da empresa, como também a publicização dessa falha que pode eventualmente ocorrer e a proibição de participação no sandbox regulatório. Essas são as 3 penalidades ali que o nosso projeto de lei abarca. Correcto, muchas gracias. Y finalmente, para Alejandro Morales de Perú, ¿qué críticas hay en torno al proyecto de reglamento, Alejandro? Muchas gracias, Silvia. Bueno, en realidad, este proyecto de reglamento no está exento de críticas. La principal es que se señala de que el reglamento excede
completamente lo establecido en la ley. Otra crítica es que existe mucha ambigüedad. Por ejemplo, si bien se habla sobre qué son los riesgos inaceptables y los riesgos altos, no se establece qué es lo que se debe entender por el riesgo limitado ni riesgo mínimo. Tampoco queda claro cómo va a aplicar este reglamento al sector privado, porque hace una referencia de que solamente va a aplicar cuando corresponda, en lo que corresponda. También el reglamento hace hincapié que la Secretaría de Gobierno Digital proveerá lineamientos, pero más bien cuando uno lee el reglamento parece de que muchos de los temas que deberían estar reglamentados, más bien van a ser reglamentados vía estos lineamientos, lo cual no es una técnica legislativa correcta. Y por último, o sea, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital no tiene potestad sancionadora para este tema y no existe un régimen sancionador en caso de incumplimiento, lo que podría conllevar a que la ley y el reglamento finalmente puedan ser letra muerta. Correcto, muchísimas gracias. Una vez más, agradecemos a los representantes de los diversos estudios miembros de la OL que han participado en el evento del día de hoy por permitirnos tener una visión internacional en materia legal sobre los desafíos que realmente se presentan y se presentarán con la inteligencia artificial en el día a día de toda actividad empresarial, no se escapa ninguna. Finalmente, para el cierre de este evento, le damos la palabra al doctor Adolfo Fuentes, director de la OL y socio del Estudio JASO de Madrid, quien brindará las palabras de cierre del presente webinar. Adolfo, nos dicen que pudiste ingresar. Adelante. Al parecer no pudo ingresar. Habían dado el dato que sí estaba conectado. Muchísimas gracias. Entonces me corresponde a mí dar las palabras de cierre. Concluimos este webinar. Agradecemos a todos por su presencia. Esperamos reencontrarnos en otros eventos. Seguimos trabajando y apostando por nuestros países y clientes. Muchas gracias y buena salud para todos. No entiendo por qué no me... Muchas gracias. Muito Muchas obrigado. gracias. Gracias.